tal amigos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos determinar la fuerza en cada barra de una armadura. Este ejercicio lo vamos a resolver por el método de los nodos. Entonces, antes de empezar el ejercicio, debemos mencionar que para el método de los nodos nos exige que tengamos dos fuerzas que sean desconocidas y al menos una que sea conocida. Entonces esto lo iré explicando a medida que vamos avanzando, pero aquí a grandes rasgos tenemos esta armadura que tiene pues tres cargas puntuales, ¿no? En el nodo B, en el nodo C y en el nodo D son de 10 kilonewtons cada una. Y pues si observamos todas las distancias que tenemos por aquí, pues son iguales. Son de 4 metros las cuatro distancias, y las distancias que tenemos en el eje Y pues van a ser de 3 metros, ¿no? Como ya se había mencionado, hay que tener dos fuerzas desconocidas y una desconocida para empezar a analizar un nodo. Y en este caso ninguna nos cumple porque pues evidentemente no conocemos ninguna fuerza que está actuando en cada barra en este momento. Y si nos vamos en el punto A, este apoyo nos genera pues una reacción en el eje Y, entonces vamos a tener a Y, y aquí también vamos a tener una reacción en el eje X, ¿no? De este lado tenemos un apoyo en tipo rodillo, únicamente nos genera una reacción en el eje Y, entonces vamos a tener una fuerza en el eje Y. Para que podamos empezar a calcular con el método de los nodos, debemos que calcular pues evidentemente estas reacciones para que ya tengamos al menos una fuerza conocida y dos desconocidas y poder empezar desde el punto A o el punto E. Entonces vamos a empezar ejecutando la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto del punto A, esto va a ser igual a 0. Giros en esa dirección van a ser negativos, entonces vamos a tener esta carga de 10 kilonewtons que nos está haciendo girar pues a esta barra en esa dirección. Entonces va a ser menos 10 por su brazo de palanca, que son los 4 metros, seguido de esta de 10 kilonewtons igual, es un giro negativo, va a ser menos 10 por su brazo de palanca, que en este caso ahora va a ser 8, seguido de la carga de 10 kilonewtons, pero ahora su brazo de palanca es de 12 metros, entonces vamos a tener menos 10 por 12. Por último encontramos esta fuerza en el eje Y, y su brazo de palanca pues sería toda esta longitud, van a ser 16, entonces vamos a tener más 16 Y, esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer todas estas operaciones y nos va a dar como resultado menos 240. Más 16 Y, que esta es nuestra incógnita, esto es igual a 0, vamos a despejar pues al Y, ¿no? Entonces vamos a tener Y igual a 240 pasa al otro lado como positivo, entonces tenemos 240 entre 16, lo que nos da un valor de 15 positivo. Entonces aquí tenemos 15 kilonewtons y esta es la reacción en el eje Y. Después vamos a ejecutar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y, van a ser igual a 0. Todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Entonces tenemos aquí la primera fuerza que es de AY, vamos a tener AY y menos 10, menos 20, menos 30. Pues todas vienen en esa dirección, van a ser menos 30 más EY. Más EY, pero EY sabemos que vale 15, entonces lo ponemos aquí, más 15, esto es igual a 0. Entonces EY es este valor que tenemos por aquí, AY menos 30 más 15 nos da menos 15, esto es igual a 0. Entonces AY va a ser igual a 15 kilonewtons pues positivo. Entonces esta es la reacción en el eje Y del nodo A. La sumatoria de fuerzas en el eje X no la vamos a aplicar para este ejercicio porque si podemos apreciar aquí nuestra armadura, no tenemos ninguna fuerza que nos esté afectando la armadura lateralmente, entonces no tenemos ninguna fuerza así que nos esté afectando en el eje X, entonces no nos la omitimos, va a dar 0. En todo caso tenemos AX y ya no hay más fuerzas, entonces esto va a ser igual a 0. Si se dan cuenta, ya hemos calculado esta reacción que está por aquí, AY y EY. Entonces podemos empezar de cualquiera de estos dos nodos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ya tenemos una fuerza conocida que va a ser AY y dos fuerzas desconocidas que va a ser para este nodo, va a ser el de A hacia H y aquí va a ser de A hacia B. Entonces estas dos fuercitas que tenemos por aquí están desconocidas y esta sí la conocemos, entonces podemos empezar del nodo A. Vamos a continuar de este lado y antes de empezar a dibujar lo que es el nodo, vamos a calcular estos ángulos que tenemos por aquí, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, entonces vamos a tener igual ángulo para las barras. Vamos a tener básicamente, si agarramos
este triangulito que tenemos por acá, pues nos lo llevamos, ¿no? Y va a tener de base 4 metros y de altura va a tener 3 metros. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente, pues es calcular este ángulo y este ángulo. Entonces vamos a aplicar una tangente, ¿no? Porque la tangente del ángulo, este ángulo va a ser alfa. Y la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser el 3 sobre el 4, ¿no? Sobre el cateto adyacente, entonces va a ser 3 cuartos. Vamos a pasar el ángulo para acá y va a ser una tangente inversa o tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Este ángulo nos va a dar un valor de 36.87 grados. Entonces ese angulito que tenemos por acá, el 36.87 que hemos calculado, pues sería básicamente este ángulo que está por aquí y de igual forma para este. Este ángulo que tenemos por aquí o este que tenemos por aquí, pues sería únicamente el complemento. Entonces a 90, como sabemos que estos dos ángulos forman 90 grados, pues a 90 le restamos 36.87 y ya tendríamos el ángulo complementario. En este momento vamos a empezar por analizar el nodo A. Entonces aquí le pongo nodo A y vamos a dibujar un circulito en donde vaya encerrado la letra A. Y a partir de este circulito vamos a empezar a indicar nuestras fuerzas. Entonces en este nodo tenemos la barra que va de A hacia H, esta barra que está por aquí, y pues la vamos a dibujar saliendo, entonces sería más o menos así, la barra que va de A hacia H. También tenemos la barra que va desde el punto A hacia el punto B y pues igual la vamos a dibujar saliendo, ya el mero cálculo nos dirá si está en tensión o en compresión. Entonces este punto que va hacia acá va a ser de A hacia B, ¿no? Entonces ya habíamos calculado, este angulito que tenemos por aquí adentro es de 36.87, entonces aquí lo indicamos, 36.87 grados. También en el punto A, en el nodo A, tenemos la reacción en AY y AY nos dio 15 kilonewtons, entonces viene en esta dirección más o menos, entonces van a ser los 15 kilonewtons. Y a X no lo colocamos porque a X nos dio 0. Entonces vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X y las fuerzas en Y para encontrar estas dos incógnitas, ¿no? Que son de AH y AB. Vamos a empezar ejecutando una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces la ponemos por aquí, sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0, positivos van a ser hacia arriba. Y tenemos pues la fuerza de 15 kilonewtons que va en esta dirección, va a ser positivo. Esta fuerza de AH pues nos genera componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces si tomamos este ángulo y hacemos esto, si aplicamos el seno, sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El dato que vamos a tomar para saber si tomar seno o coseno respecto al ángulo, pues va a ser el que nos genere de este lado, ¿no? Entonces si aplicamos el seno nos va a reflejar el cateto opuesto y el cateto opuesto de este ángulo pues va a ser en el eje Y, entonces pues, fácilmente lo vamos a aplicar. Entonces este va a ser más AH seno de 36.87 grados y es la única fuerza que nos genera componente en el eje Y, entonces esto va a ser igual a 0, entonces vamos a tener 15 más 0.60 de AH, esto es igual a 0. Entonces, como queremos conocer el valor de AH, pues vamos a poner AH, va a ser igual, este 15 pasa del otro lado como negativo, vamos a tener que es menos 15 entre el 0.60, ¿no? Va a ser 0.60. AH va a ser igual entonces a menos 25, esta división nos va a dar menos 25. Entonces, este negativo que nos dio, pues ya nos está indicando que la barra que es de A hacia H está trabajando en compresión y lo podemos indicar de esta forma. AH va a ser igual a 25 kilonewtons en compresión. Entonces, aquí ya hemos encontrado el valor de AH y lo podemos marcar aquí en la barrita. Lo podemos poner aquí, esta barra ya la encontramos. Ahora nos falta la barra que va del punto A hacia el punto B. Ya aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces ponemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Este es igual a 0 y en esta dirección van a ser positivas. Tenemos AB que viene en esa dirección, entonces va a ser AB y AH, ¿no? También AH nos genera componente en el eje X, entonces también va en esa dirección. Si aplicamos la componente en el eje X de esta fuerza, entonces vamos a tener por aquí así AH, X, y en el eje Y sería esto, ¿no? AH, Y. Entonces, como va en esta dirección, por eso es positivo AH. Si aplicamos el seno, nos refleja
en el eje Y. Si aplicamos el coseno de este ángulo, nos aplica el cateto adyacente que está en el eje X, entonces aplicamos el coseno. Entonces AH coseno de 36.87 grados, esto va a ser igual a 0. Ponemos entonces AB más el coseno de 36.87 nos da 0.80 de AH. Esto va a ser igual a 0, pero como AH ya lo conocemos, que nos dio 25 en compresión, podemos sustituirlo aquí en esta ecuación. Entonces ponemos AB más 0.80 de AH, pero H nos dio 25 en compresión, entonces ponemos menos 25, ¿no? Porque el signo negativo indica que está en compresión. AB más por menos nos da menos, 0.80 por 25 nos da 20, esto va a ser igual a 0. Entonces AB va a ser igual a 20 kilonewtons. Pues pasó como positivo, entonces esta barra está trabajando en tensión. Bien, como podemos apreciar, ya hemos calculado la barra AH, entonces va a ser esta barrita que ya calculamos y también la barra que va de A hacia B, entonces sería esto. Ahora lo que toca es buscar nuevamente un nodo que cumpla con las especificaciones de tener dos fuerzas desconocidas y al menos una conocida. Como podemos apreciar, hemos calculado la barra que va del punto A hacia el punto H, por aquí este lado lo tenemos, y la barra que va de A hacia el punto B, igual, aquí la he marcado de A hacia el punto B. Y ahora podemos seguir con otro nodo. En este caso vamos a tomar el nodo B, porque si nos damos cuenta, pues tenemos esta fuerza que está por aquí, que es desconocida, y también esta fuerza que está por acá. Entonces ya tenemos dos fuerzas desconocidas y al menos una conocida. En este caso es la de A hacia B, que ya habíamos calculado. Entonces vamos a agarrar el nodo B. Bien, si dibujamos nuestro nodo B, tendríamos más o menos algo así. Tenemos la fuerza que va de B hacia H, entonces la indicamos así como BH. Tenemos la fuerza que va de B hacia C, entonces lo ponemos aquí como BC. La barra que va de B hacia A, que ya la habíamos calculado, que esta ya nos funciona para poder resolver este nodo. Y la carga de 10 kilonewtons que está justo en ese nodo, entonces 10 kilonewtons. De igual forma vamos a empezar a aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto va a ser igual a 0. Todas las que vayan hacia arriba van a ser positivas. Y tenemos la fuerza de BH. Entonces ponemos BH que va hacia arriba menos 10. Y esto va a ser igual a 0. No hay otra fuerza. Estas dos barras no tienen componentes para ningún lado. Están sobre los ejes. Entonces tenemos que BH va a ser igual. De 10 negativo pasa como positivo. Entonces tenemos 10 kilonewtons. Esta barra que va de B hacia H está trabajando en tensión, nos dio positivo. Vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a 0 y pues tenemos la barra de que va de B hacia A que nos dio 20 kilonewtons en tensión. Por aquí este lado lo tenemos, entonces tenemos menos 20 que es de la barra BA más BC que va en esa dirección, más BC este es igual a 0. Entonces BC va a ser igual a este negativo 20 pasa como positivo, entonces vamos a tener 20 igual, vamos a tener trabajándolo en tensión. La barra que va de B a C trabaja en tensión. Sí, entonces si nos vamos a nuestra armadura, ya hemos encontrado esta barra, ya hemos encontrado también esta, de B a C es esta, y de B a H. Entonces ya tenemos esto que está por acá. Ahora lo que nos toca es ver qué otro nodo vamos a empezar a analizar para poder conocer las fuerzas en la barra. Para este caso tenemos el nodo H, que si nos vamos a dar cuenta tenemos esta barra que es desconocida y esta también es desconocida. Todas estas demás barritas que están sobre el nodo ya la conocemos, entonces vamos a tomar el nodo H. Tomando el nodo H vamos a tener que aquí trazar una línea para saber los ángulos, ¿no? De esta barra que va de H a G, que va a ser lo mismo, a final de cuentas va a tener la misma inclinación. Entonces esta barra, si aquí tenemos 36.87 grados, pues es evidentemente que también de aquí hacia acá va a tener esa inclinación de 36.87 grados, pues porque van en la misma línea, ¿no? Pues es evidentemente que tendrán la misma inclinación. Entonces vamos a indicar por aquí nuestra barra de H a G. Y este ángulo que tenemos por aquí es de 36.87 grados. Vamos a tener también la barra de H hacia B, que viene en esta dirección, que va HB. Tenemos también la barra que va de H hacia A y la barra que va de H hacia C. Ahora los ángulos que tenemos que colocar por acá, pues van a ser el complemento de esto. Tenemos un triángulo más o menos
de este modo. Aquí tenemos 36.87 grados. Entonces este va a ser de 53.13 grados. Si sumamos estos dos nos va a dar 90. Entonces por aquí vamos a tener 53.13 grados. De igual forma de este lado son 53.13 grados. Entonces aquí en el nodo H ya hemos indicado todas nuestras fuerzas y vamos a empezar de igual forma a ejecutar la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Entonces empezamos por acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Todas las que vayan hacia arriba van a ser positivas. Y tenemos la barra de HG, que esta nos genera componentes en el eje X. Entonces va a ser HGX. Y en el eje Y, HGY. Si aplicamos el seno de este ángulo, nos va a reflejar en el eje Y, porque pues sabemos que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y como ya les había mencionado, vamos a tomar ese dato. Y el cateto opuesto de este ángulo, pues es el que está reflejando por acá, que va a ser en todo caso el eje Y. Entonces vamos a tomar el seno de 36.87. Las otras fuerzas que tienen componentes en el eje Y y en el eje X, pues son HA y HC. Otra fuerza que tenemos en el eje Y, pues es HB, lo podemos indicar como menos HB, porque viene en esta dirección, pues la hemos indicado saliendo. Y también tenemos esta fuerza de HA, entonces va a ser menos HA coseno de 53.13 grados. HA también tiene componentes en el eje X y en el eje Y, entonces por aquí tenemos HAX y por aquí tendremos HAY. Si aplicamos el seno de este ángulo, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo pues va a ser en la dirección X y no queremos la dirección X, queremos la dirección Y, entonces vamos a tener que aplicar un coseno. Entonces, si aplicamos el seno del ángulo, pues nos va a dar un reflejo en la dirección Y. Entonces, por eso tenemos que colocarlo por ahí. Hay que fijarnos un poco en eso de los ángulos. Y se ha colocado en coseno. Tenemos la otra fuerza de HC, que esa fuerza va en esta dirección, es positiva. Entonces va a ser más HC coseno de 53.13. Esto es igual a 0. Vamos a empezar a reducir los términos. Aquí el seno de 36.87 nos da 0.60 de HG menos HB, pero HB ya habíamos calculado y nos dio que es 10. Entonces va a ser menos 10 menos HA, y HA ya teníamos el valor que es de 25 en compresión, entonces ponemos aquí menos 25 por el coseno de 53.13 grados menos HC coseno de 53.13, que esto va a ser igual a 0. Aquí es menos, aquí por aquí le puse un signo más, pero como es HC, tiene esta fuerza en el eje X, tiene esa fuerza en el eje Y, por lo tanto es negativo, entonces por aquí es un negativo, entonces va a ser menos HC coseno de 53.13. Vamos a seguir simplificando aquí los términos, aquí nos quedaría 0.60 de HG menos 10, así esta operación nos da más 15, que va a ser 25 por el coseno de 53.13, y el coseno de 53.13 nos da que es 0.60, entonces aquí tenemos un negativo, se nos quedaría menos 0.60 pues de HC. Esto es igual a 0. De igual forma podemos seguir reduciendo, aquí tenemos 15 menos 10, pues nos da 5, entonces vamos a poner 0.60 de HG más 5 menos 0.60 de HC, esto va a ser igual a 0. Este 5 que tenemos por aquí lo podemos pasar del otro lado para que nos queden dos incógnitas del lado izquierdo. Entonces ponemos 0.60 de HG menos 0.60 de HC, esto va a ser igual a menos 5. Si se dan cuenta, aquí no podemos hacer ningún despeje porque HG no la conocemos ni HC tampoco. Ahora lo que nos toca es hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X para ver qué solución se nos puede generar. Entonces vamos a continuar por este lado. Entonces voy a poner sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Todas las que vayan en esa dirección van a ser positivas. Tenemos entonces HG que nos genera componentes en el eje X. HG coseno de 36.87 grados. La otra que nos genera fuerzas en el eje X va a ser HC. Entonces va a ser más HC por el seno de 53.13. De igual forma la de HA. Y como esta va en esa dirección va a ser negativo. Entonces ponemos menos HA
por el seno de 53.13 grados. Esto es igual a 0. Esto aquí le hemos puesto coseno, porque pues aquí en el eje Y, por ejemplo, para la fuerza que va de HG, en el eje Y utilizamos el seno, pues por ende para el eje X va a ser coseno. Y va a ser la inversa, por ejemplo aquí utilizamos coseno y el otro va a ser seno. Básicamente son los reflejos que nos deben de aplicar el seno o el coseno respecto al ángulo y tomar el dato de arriba, ver en qué dirección se nos genera, si en dirección en X o en dirección en Y. Y vamos a empezar a reducir términos de este lado. Aquí nos da 0.80 de HG más 0.80 de HC menos HA, ya lo habíamos calculado y lo vamos a revisar. HA nos dio 25 negativo, entonces ponemos aquí menos 25 por el seno de 53.13 grados. Esto va a ser igual a 0. Vamos a seguir reduciendo términos. 0.80 de HG más 0.80 de HC más 25 por el seno de 53.13 grados. Esto va a ser igual a 0. 0.80 de HG más 0.80 de HC y aplicando 25 por el seno de 53.13, este nos arroja que es 20. Entonces va a ser más 20. Esto va a ser igual a 0. Vamos a poner 0.80 de HG más 0.80 de HC. Este es igual a menos 20. Si se dan cuenta, tampoco podemos resolver nada aquí, despejar nada, porque también HG y HC no los conocemos. De igual forma como por acá lo habíamos indicado. Entonces aquí vamos a poner ecuación 1 y esta va a ser nuestra ecuación 2. Lo único que nos queda ahora mismo pues es hacer este sistema de ecuaciones y resolverlo. Es una ecuación muy sencilla para resolver, entonces vamos a encontrar los valores. Entonces vamos a tomar esta que tenemos por aquí. Nos va a quedar 0.60 de HG menos 0.60 de HC. Esto va a ser igual a menos 5. Y la otra ecuación que tenemos es por acá, es esta que tenemos aquí. Nos queda 0.80 de HG más 0.80 de HC. Esto va a ser igual a menos 20. Entonces, esto que tenemos por aquí es un sistema de ecuaciones. Pues ya podemos ingresar a una calculadora científica y pues podemos resolver este sistema. Entonces, resolviendo, HG da un valor de menos 16.67 kilonewtons. Como ya nos dio negativo, pues sabemos que esa barra está trabajando en compresión. Porque lo podemos escribir también, HG es igual a 16.67 kilonewtons en compresión. La otra barra que nos dio es pues, la de HC y este nos arrojó un dato de menos 8.33 kilonewtons. De igual forma, HC va a ser igual a 8.33 kilonewtons trabajando en compresión. Si se dan cuenta, ya hemos calculado la barra que es HG, entonces va a ser esta barrita que tenemos por aquí, y también la barra que va de H a C, entonces va a ser esta. Ya habíamos calculado también la barra de H, de A a B, de B a H y de B a C. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos básicamente todas las barras del lado izquierdo, y la única que nos quedaría por analizar va a ser esta barra de G a C, esta barrita que tenemos por aquí. Entonces ahora el nodo que vamos a anotar va a ser el nodo G. En este nodo las fuerzas que actúan va a ser de H hacia G, que es una barra que ya conocemos. Tenemos H a G y de G a F. Entonces tenemos aquí GF, G a C también, G hacia el punto C. Entonces son esas dos barras que no conocemos, de G a C y de G a F. La de G a H sí la conocemos. Y pues este ángulo que está por aquí va a ser el mismo que está por acá, que va a ser de 53.13. Igual forma va a ser este mismo ángulo que está por acá. Entonces tenemos 53.13 grados. Y de igual forma de este lado son 53.13. Lo mismo vamos a empezar a ejecutar una sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces ponemos aquí sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser igual a 0, positivas en esa dirección. Entonces tenemos esta fuerza de HG en la dirección X va a ser negativa, entonces vamos a tener menos HG por el seno de 53.13. La otra fuerza que nos genera pues componentes en el eje X y Y, para este caso el X, pues es la fuerza GF, entonces ponemos
más GF por el seno de 53.13. Esto va a ser igual a 0 menos el valor de HG, ya lo conocemos, es de 16.67. Es de 16.67 en compresión, entonces ponemos aquí menos 16.67 por el seno de 53.13 grados, y el seno de 53.13 nos da 0.80, entonces ponemos 0.80 que esto va a ser igual a 0. Únicamente queremos conocer el valor de GF para esta barra, y todo lo que está de este lado vamos a pasarlo al otro lado como positivo, ¿no? En todo caso el signo que no sea, voy a poner GF es igual a menos por menos da más, pero si lo paso al otro lado va a ser como negativo, entonces va a ser menos 16.67, eso por el seno de 53.13. Pues este término está multiplicando, pasa dividiendo entre 0.80. Haciendo esta operación nos da que la fuerza GF es de menos 16.7 kilonewtons, lo cual se deja expresado como 16.7 kilonewtons en compresión. Entonces, de igual forma, ya hemos encontrado la barra GF, esta barra que tenemos por acá, y la que nos interesa es la de GC. Ahora vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque la de fuerzas en el eje X ya la aplicamos, entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, positivas hacia arriba. Entonces tenemos menos GC menos GH por el coseno de 53.13 menos GF por el coseno de 53.13. Esto va a ser igual a 0. Vamos a simplificar los términos. Esto nos da 0.60 de GH. Por acá nos da menos 0.60 de GF. Esto va a ser igual a 0. Tenemos menos GC menos 0.60 y GH teníamos un valor de 16.7. Entonces, como estaba trabajando en compresión la barra de GH, lo ponemos como menos 16.7 menos 0.60 GF, y que nos dio 16.7 también es incompresivo. Entonces va menos 16.7 kilonewtons en compresión. Esto va a ser igual a 0. Bueno, nos queda menos GC. Si realizamos toda esta operación, nos da pues 20 positivo. Va a ser igual a 0. Entonces únicamente lo que tenemos que hacer es pasar al otro lado GC para que ya nos diga cuánto equivale la fuerza que está trabajando en esa barra. Entonces tenemos que GC es igual a 20 kilonewtons y se está trabajando en tensión. Podemos apreciar, ya tenemos la barra que va de G a C, es esta. De este lado, las barras que va de E hacia D y pues de C a F, las que nos sobran de este lado, que son 1, 2, 3, 4, son 5 barras que nos sobran. No tiene tanto caso que la calculemos, porque básicamente la fuerza que está aquí de A hacia H va a ser la misma que es de F hacia E. ¿Por qué va a ser la misma fuerza que llevan ahí? Y si va a ser la tensión o en compresión, va a ser lo mismo, precisamente porque esta armadura es simétrica, ¿no? Por eso mismo estas barras podemos seguir calculando de igual forma. Podemos agarrar este nodo F o podemos agarrar el nodo C y ya tenemos dos fuerzas desconocidas y vamos a llegar al mismo resultado, que es lo que tiene la barra de B a C, solo por el hecho de ser simétrica. En este caso hemos terminado con el ejercicio, ya tenemos todas las barritas que están por aquí, y es de esa manera como se puede resolver o se pueden calcular las fuerzas internas en barras para las armaduras por el método de los nodos. Gracias.